Hola, bienvenidos a este nuevo video tutorial donde seguimos trabajando con el tema de arreglos bidimensionales. Estamos viendo lo que es introducción a los arreglos bidimensionales. Bien, en el video tutorial anterior vimos lo que es toda la introducción a los arreglos, cómo podemos tener acceso a los elementos de forma individual de un arreglo bidimensional, que se manejan filas y columnas, que primero van las filas, luego las columnas. Y en este video tutorial lo que vamos a hacer es ver cómo se asignan valores o cómo se puede llenar una matriz o cómo se le pueden asignar valores a una matriz. Sí, al igual que en los vectores lo podemos hacer de tres formas: primero por asignación, por autogeneración y por teclado. Sí, por asignación, cuando declaramos nuestro arreglo bidimensional o matriz, podemos hacerlo directamente. Si en este ejemplo tenemos una matriz que es de 3×3 y cuando lo declaramos le estamos asignando los valores. ¿Sí? Esto es por asignación directa. Por lo tanto, una vez que el compilador pasa esta línea, ¿sí? En memoria se vería algo más o menos de esta forma. Tenemos nuestra matriz Calif y tenemos 9 localidades de memoria o 9 posibles valores que podemos guardar, ¿sí? Y entonces nuestros índices de fila quedarían de 0 a 2 y nuestros índices de columna quedarían de 0 a 2. Cuando tenemos este tipo de matrices, entonces estamos hablando de una matriz cuadrada. Si cuando el número de filas es igual que el número de columnas, estamos hablando de una matriz cuadrada. Bien, entonces esto es por asignación directa. Cuando declaramos nuestra matriz, le asignamos de una vez los valores. Bien, ¿cómo podemos imprimir una matriz en forma de tabla? Sí, y debido a que se manejan dos índices, como podemos observar, tenemos filas horizontales y columnas verticales, tenemos que trabajar dos ciclos. ¿Sí? El primer ciclo va a ser para manejar los índices de las filas y el segundo ciclo va a ser para manejar los índices de las columnas. Por lo tanto, nuestros ciclos quedarían de esta forma. ¿Sí? Siguiendo con el ejemplo de calificación de 3×3, donde le asignamos directamente los valores, ¿sí? Suponiendo que de esta forma está representada en la memoria, tenemos 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto, tenemos un ciclo que va a recorrer las filas. En este caso va a ser la primer fila, que es la 0, que es esta de aquí. Sí, entonces el primer índice va a ser para recorrer las filas. Comienza en 0 y va a terminar hasta que sea menor del tamaño, es decir, hasta que llegue a 2. Si el tamaño es 3, pero que sea menor que 3, o que el tamaño sería el último valor que cumple esta condición, es el 2. Sí, entonces el primer ciclo es para recorrer lo que son las filas y el segundo ciclo es para las columnas. Si aquí nuestra columna igual comienza en 0 y va a terminar también en tamaño, que en este caso, bueno, como es cuadrada, es 3, por lo tanto el último índice sería 2 y entra este ciclo. Pero ¿qué pasa? Como es un ciclo anidado, si recuerden que los ciclos anidados, el ciclo interno es el que se hace más rápido, luego el que está afuera y el que está afuera y el que está afuera, y así hasta que llega al primer ciclo. Lo que va a hacer es lo siguiente. Dice en la fila 0, ¿sí? Colócate aquí en la fila 0 y luego entra el ciclo, pero dentro de la primera vuelta, ¿sí? Cuando la fila vale 0, hay otro ciclo donde columna vale 0 y entonces dice colócate aquí en 0 y entra el ciclo. Dice imprime lo que está en la matriz Calif
fila, sí, F, que es la fila 0, y C, que es la columna 0. Toma lo que está ahí, que es el 48, e imprímelo. Entonces va a imprimir un 48. Imprime el 48. Pero no puede salir de este ciclo hasta que termine. Checa la condición. Bueno, se incrementa. Entonces pasa a la siguiente, que es ahora 1. 1 es menor que 3. Sí, por lo tanto todavía se sigue ejecutando este ciclo. Este tabulador deja aquí un espacio. Y luego dice, imprime lo que está en fila. Fila sigue siendo 0 porque no se ha movido. Pero columna ya se movió, ahora está en la posición 1. Y toma lo que está ahí, o sea, 5.6. Aquí es 5.8. Perdón, 4.8. Entonces toma lo que está aquí, que es 5.6, y lo imprimes. Entonces 5.6 y deja un espacio. Ok, todavía esto se cumple, se incrementa C, ahora es 2. 2 es menor que 3, se sigue cumpliendo. Por lo tanto entra y dice, toma lo que está en Calif. La fila sigue siendo 0, pero la columna ahora es 2, por lo tanto lo que está ahí es 7.0 y lo imprimes. 7.0. Ok, y dejas un espacio. Se incrementa C, ¿sí? Suponiendo que se incrementa C, y ahora C valdría 3. 3 es menor que 3, ya no se cumple la condición, por lo tanto ya no hace el ciclo. Y lo que va a hacer es imprimir un salto de línea y pasa a la siguiente línea. Pero este ciclo que está acá todavía no termina de cumplirse, porque apenas está en la posición 0. Entonces se incrementa la fila y ahora de la posición 0 o de 0 pasa a 1. Y nuevamente entra el ciclo, pero dentro del ciclo hay otro ciclo donde C vuelve a, de 3 que tenía, se regresa nuevamente a 0. ¿Sí? Se regresa aquí otra vez, y entonces la columna es 0, pero la fila ya es 1. Entra el ciclo y dice, imprime lo que está en fila, que es 1, y lo que está en la columna, que es 0. Y entonces hace referencia al número 10. Ya se dio un salto de línea y aquí va a imprimir el valor de 10.0. Deja un espacio. Se incrementa C nuevamente, pasa otra vez a 1. 1 es menor que 3. Sí, entra el ciclo y dice, toma lo que está en fila, que fila sigue estando en 1, y lo que está en C, C ahora está en 1, por lo tanto hace referencia al 8.4. 8.4. Da un tabulador, deja un espacio. Se incrementa C nuevamente. Ahora toma el valor de 2. 2 es menor que 3. Sí, entra el ciclo hasta que termina, hasta que esta condición no se cumple, termina este ciclo. Y entonces se toma lo que está en la fila, que sigue siendo 1, pero la columna ya cambió a 2, o sea, el 9.3, y lo imprimes. Entonces aquí voy a imprimir 9.3. Deja un espacio. Se incrementa C. Si se incrementa C y ahora vale 3. 3 es menor que 3, no. Por lo tanto, este ciclo ya se cumplió. Sale, da un salto de línea, se posiciona en la siguiente fila. Y ahora F, que estaba en 1,
se incrementa y ahora está en 2. Entra al ciclo y encuentra dentro de él otro ciclo y nuevamente se pasa otra vez a la posición 0 y así va a imprimir la última fila hasta que al final tenemos aquí 8.0, tenemos 8.1 y tenemos 10.0. ok, y de esta forma, con estos dos ciclos, esto es importante, si que lo queremos imprimir en forma de tabla, siempre vamos a utilizar esta forma, estos dos ciclos, un tabulador para dejar espacio entre dato y dato, y después de que termine el ciclo un salto de línea para que se imprima en forma de tabla. Ok, y entonces quedaría de esta forma. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Vamos a ir a nuestro dev, vamos a copiar lo que es nuestro include y el main, y vamos a copiar nuestros system pause y return 0. Ok, ya está. Bien, aquí vamos a cambiar ahora, vamos a poner fila y vamos a definir otra constante, para ir variando nuestros índices ahora. Columna, en este caso vamos a poner 10, pero bueno, ahorita las modificamos. Bien, entonces vamos a copiar nuestra asignación directa. Aquí declaramos nuestra matriz y le asignamos directamente los valores. Entonces lo copiamos y ahí está. Después vamos a copiar lo que es el ciclo para poder desplegar en forma de tabla. Veíamos que ¿dónde está? Aquí está. Tenemos a fila y a columna, lo copiamos desde acá y bueno, ya lo definimos y vamos a utilizar este ciclo, este juego de ciclos para desplegarlo en forma de tablita. Ok, ya está. Entonces asignamos directamente los valores, una matriz de 3×3, una matriz cuadrada. Aquí vamos a ponerle fila y columna, y acá vamos a poner 3 y 3 en nuestras constantes. Aquí estoy utilizando dos constantes, una para la fila y otra para las columnas. Esto es para que hagamos nuestros ejercicios dependiendo de las necesidades de nuestro problema, o resolvamos nuestro ejercicio dependiendo de las necesidades de nuestro problema. En este caso dice que es de 3×3. bueno, las filas son 3, las columnas son 3, y aquí la fila va a ser F mayúscula y aquí va a ser C mayúscula. Ok, entonces tenemos fila que va a comenzar en 0 y va a terminar hasta menos de nuestra constante F, que es 3, y columna va a comenzar en 0 y va a terminar hasta nuestra constante C, que es 3. Entonces va a ser de 0 a 2 y de 0 a 2. Bien, entonces ya tenemos y vamos a ver que funcione. Ok, lo ejecutamos y vamos a ponerle aquí matriz por asignación. Ok, por aquí nos da unos errorcillos.
que, bueno, como lo copiamos de PowerPoint, cambia las comillas dobles. Y bien, ahí está, lo tenemos ya en forma de tabla. Pero bueno, como son de tipo flotante, aquí le ponemos un punto 0, no, un punto 1, y ya está. Bien, entonces aquí está nuestra matriz en forma de tabla. Si asignamos directamente los valores a nuestra matriz, y estos dos ciclos lo que hacen es imprimirlo de esta forma. Si recuerden, ya vimos en la presentación cómo se hace esto. Primero se hace este ciclo hasta que se termina, sale y pasa a la siguiente fila, se imprime toda la fila, pasa a la siguiente fila, se imprime toda la fila, y así sucesivamente hasta que termina de imprimir todas las filas. Si de esta forma lo imprime fila por fila, es decir, primero imprime esta fila, luego imprime esta fila, luego imprime esta fila. El primer ciclo es para ir moviéndonos dentro de las filas. Así, primero esta fila, y este segundo ciclo es para movernos dentro de las columnas. Entonces estamos en la primera fila y nos movemos en la columna. Termina la columna, nos vamos a la siguiente fila y nuevamente nos movemos entre las columnas. Terminan las columnas, se mueve la siguiente fila y nos movemos entre las columnas. Ok, entonces esta es por asignación directa de los elementos en una matriz. Por autogeneración lo que hacemos es, bueno, igual que en los vectores tenemos una formulita o podemos hacer algo. En este caso, bueno, tenemos aquí un ejemplo. Tenemos a n, que es igual de 3 por 3, y si se dan cuenta aquí, miren, aparece, se le asigna automáticamente el 0 a la primera posición, algo a la fila 0, columna 0 se le asigna 0, luego a la fila 0, columna 1 se le asigna 1, a la fila 0, columna 2 se le asigna 2, a la fila 1, columna 0 se le asigna 1, a la fila 1, columna 2 se le asigna 2, y así hasta llegar a 4. Y lo que estamos haciendo realmente para llenar esta matriz, es esta formulita: sumar la fila más la columna. Y se dan cuenta, aquí es 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Si tuviéramos otra sería 3, 4, 5, luego 4, 5, 6, y así sucesivamente. Ok, entonces por autogeneración es asignarlo ya sea con alguna función de números aleatorios o alguna serie, o por ejemplo que aparezcan la diagonal principal con ceros o algo parecido a eso. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se realiza esta asignación directa, y vamos a utilizar nuestro ejemplo anterior. Lo que vamos a hacer es copiarlo y lo vamos a pasar a un nuevo documento. Bien, no se va a asignar, directamente. Lo que vamos a hacer es borrar nada más la asignación y vamos a dejar nada más esto. Ok, entonces no se le van a asignar valores, sino que en el ciclo, ¿sí? En los ciclos que vamos a utilizar, ¿sí? En este ciclo vamos a utilizar los mismos ciclos que utilizamos para desplegar, pero ahora lo que vamos a hacer nada más es una operación. Si en este caso vamos a utilizar otro ciclo, otro par de ciclos, y si se dan cuenta son los mismos de aquí que utilizamos para desplegar, nada más que bueno, ya no vamos a desplegar. El primer conjunto de ciclos es para ir guardando lo que se vaya autogenerando. En este caso lo que se autogenera o lo que se va a guardar dentro de las posiciones es la suma de la fila más la columna. Lo podemos checar dentro de la presentación. Tenemos aquí, por ejemplo, dice en fila columna copia la suma de fila más columna. Entonces la primera vez pues está en la posición 0,
fila, columna 0. Entonces 0 más 0, 0. Luego 0 más 1, 1. 0 más 2, 2. Termina el recorrido de la primera fila con este ciclo. Luego pasa a la siguiente fila. Y la posición de C vuelve otra vez aquí a 0. Y hace la suma. 1 más 0, 1. 1 más 1, 2. 1 más 2, 3. Termina esta fila, termina este ciclo, pasa a la siguiente fila, vuelve a iniciar la columna 0 y nuevamente hace la suma de fila más columna. 2 más 0, 2. 2 más 1, 3. 2 más 2, 4. Y así es como se va autogenerando y va guardando la información dentro de la matriz. Bien, entonces vamos a checarlo en este ejemplo. Tenemos aquí la declaración de nuestra matriz, tenemos la declaración de nuestras constantes, tenemos la declaración de nuestras variables que van a manejar nuestras filas y nuestras columnas. Pueden ponerle fill, pueden ponerle call, pueden ponerle IJ, si recuerdan que es los nombres que ustedes quieran manejar. En este caso, bueno, yo estoy manejando F para la fila y C para la columna. Bien, entonces lo que va a hacer esto es nada más autogenerar un número y llenar nuestra matriz automáticamente. Y el segundo par de ciclos, ¿sí? Esto siempre lo vamos a utilizar para desplegar nuestra matriz en forma de tablita. Bien, entonces vamos a ejecutar este ejemplo y vamos a ponerle por autogeneración matriz, por autogeneración. Ok, dice que N. Ok, aquí en lugar de calif pues es N. Ok, ahora sí, a ver, acá también en lugar de calif es N. A ver, y ahí está. Ok, bien, entonces el primer ciclo lo que hizo fue llenar la matriz con estos números: 0, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 4. Y el segundo conjunto de ciclos lo que hizo fue desplegar los números que se guardaron en la matriz, pero en forma de tabla. Ok, entonces esta es la asignación por autogeneración. Bien, vamos a ver la última, que es por teclado. Ok, entonces por autogeneración ya vimos que, bueno, utilizamos exactamente el mismo ciclo, el mismo conjunto de ciclos para poder desplegar en forma de tabla. Es muy importante que esto se lo aprendan pues, casi de memoria si queremos imprimir en forma de tabla. Y bueno, por lectura del teclado, ¿sí? Por lectura del teclado pues tenemos que nuevamente utilizar un conjunto de un par de ciclos y dentro del segundo ciclo, dentro del ciclo interno, poner nuestro printf para que se ingrese a la calificación y de esa forma leerlo con un scanf y asignarlo por teclado, asignar los valores a nuestra matriz, a nuestro vector bidimensional desde el teclado. Ok, entonces vamos a copiar primero acá, vamos a copiar este código, lo copiamos y vamos a crear un nuevo documento. Vamos a borrar este par de ciclos que era el que utilizamos para que se autogenerara el número o el valor que se iba a guardar, y lo vamos a sustituir por este conjunto de ciclos que ya tienen el printf para pedir que se ingrese un valor desde el teclado. Ok, entonces aquí está nuestro conjunto de ciclos. El primero es para las filas, el segundo para las columnas. Aquí le vamos a cambiar nada más lo que es la doble comilla. Sí, y de esta forma vamos a llenar
nuestra matriz. En este caso vamos a cambiarlo otra vez, calif, y acá le ponemos también calif, sí, pero ahora desde el teclado. Ok, recuerden que es el mismo conjunto de ciclos, si se dan cuenta no varía. Seguimos utilizando nuestros define para declarar nuestras constantes y poder cambiar o variar el tamaño. Y vamos ahora a ejecutar este código. Si recuerden, esto se mantiene igual, esto hay que aprendérselo casi de memoria, porque la forma o el conjunto de ciclos, el conjunto de instrucciones que vamos a utilizar para imprimirlo en forma de tabla. Ok, entonces ejecutamos y ahora es matriz por teclado. Ok, y aquí tenemos un error con calif. Ok, aquí dice que es mayúscula. Ok, y nuevamente ingresa la calificación. Nuevamente el primer ciclo, el primer conjunto de ciclos, lo que está haciendo es esto de aquí. Sí, ingresa la calificación. Y como es de 3×3, son 9 calificaciones. Entonces vamos a ingresar 9 calificaciones. Y ahí está. Sí, imprime nuestra matriz, que es el segundo conjunto de ciclos, en forma de tabla. Tenemos 6, 7, 8, que es la primera fila, luego 3, 5, 6, la segunda fila, y 7, 8, 9, la tercera fila. Bien, entonces de esta forma podemos nosotros guardar información en nuestra matriz solicitándola desde el teclado. Y nuevamente recuerden que este conjunto de ciclos, estas instrucciones, este conjunto de instrucciones son las que nos van a ayudar a que nuestra matriz, nuestro arreglo bidimensional, se imprime en forma de tabla. Y bueno, esta F y esta C, recuerden que son las constantes que estamos definiendo con la directiva de compilación define. Aquí podemos cambiarle a 5, a 10, dependiendo de las necesidades del ejercicio. Bien, entonces esas son las tres formas que podemos llenar nosotros una matriz: por asignación directa, por autogeneración o por teclado. Ok, nuevamente aquí tenemos el conjunto de ciclos para desplegar en forma de tabla. Y bueno, ya vimos que se despliega de esta forma. Y bueno, hasta aquí dejaríamos este video tutorial donde vimos la forma que podemos asignar la información a una matriz y la forma de cómo podemos desplegarlo en forma de tabla. Recuerden, esa forma para desplegarlo como tablita hay que aprendérsela, porque siempre que nos pida el ejercicio que se despliegue nuestra matriz va a ser con ese conjunto de instrucciones de esa forma. Ok, entonces recuerden escribir sus comentarios, darle me gusta, compartir, sugerencias, dudas, cualquier cosa, me pueden contactar por el correo o en un comentario. Nos vemos en el siguiente video tutorial, donde vamos ya a abordar lo que es los ejemplos, los ejercicios ya prácticos, donde vamos a utilizar arreglos bidimensionales. Nos vemos en el siguiente video tutorial.